Vamos a empezar con el primer tema, que es lógica matemática. Siguiendo estos temas, pues vamos a lo que es la lógica y vamos a empezar utilizando un libro que se llama de, Fundamentos de la Matemática. Todos los autores, etcétera, van a estar en la descripción. Este libro pueden encontrarle gratuito, igual en el internet, aunque igual les voy a dejar un link para que ustedes puedan acceder a este libro, ¿no? Entonces, vamos a leer el concepto de lógica. Dice, la lógica es el estudio de los métodos y principios que permiten distinguir el razonamiento correcto del incorrecto. Entonces, lo que nosotros vamos a estudiar aquí es cómo nosotros debemos pensar. Por eso se llama lógica. Ahora, no es una forma en la que nos van a enseñar a pensar a nosotros como tal, ya que enseñarnos a pensar es un poco complicado. Lo que nos van a enseñar o lo que vamos a aprender en este curso se refiere netamente a cómo nuestro cerebro debería funcionar y qué razonamientos son lógicos y qué razonamientos son ilógicos. Para eso yo les recomiendo que por favor se descarguen el libro o lo traten de adquirir como ustedes gusten y vayan memorizando la teoría. La teoría es de memoria, ¿no? Eso por favor necesitan ustedes ir memorizando, ir obteniéndole la mayor información, no solo de este libro, pueden encontrar varios libros, pero yo en esta instancia vamos a utilizar este libro, ¿no? Dice, ¿qué es el razonamiento lógico? Dice, vamos a leer esto si es importante, dice, sin necesidad de conocimientos complicados o difíciles, se puede determinar si algo que se oye o se lee es verdad o es falso. ¿Qué significa esto, no? Fíjense, el razonamiento lógico empieza en algo tan primitivo como decir si algo es verdadero o falso. Entonces, desde aquí vamos a empezar el estudio, ¿no? ¿Qué significa que algo sea verdadero o falso? Dentro de los diversos temas, ítems y situaciones que nosotros vamos a estudiar, existen dos tipos de proposiciones o dos tipos, dígase así, de enunciados. Vamos a hablar qué son los enunciados. Existen enunciados que nos pueden dar simplemente pautas, ideas o simplemente son informativos, se podría decir así, o información que estamos adquiriendo. Por ejemplo, les digo buenos días, eso es una pauta, es una idea, o buen día, ¿qué tal si pongo buen día? Entonces nosotros lo que decimos es que nos están dando un saludo, es una idea que nosotros debemos decir sí, buen día. Entonces este es un enunciado básico que se le conoce y también existen los enunciados, los cuales nosotros podemos decir verdadero o falso. Y en función de esto es que se desarrolla la lógica proposicional o simplemente la lógica matemática. Entonces, la lógica, vamos a ver unos ejemplos de aquí del libro, dice que nosotros con nuestro criterio debemos ver y saber si estas ideas o estos enunciados son parte de la lógica o no son parte de la lógica. Entonces vamos a tomar los ejemplos de aquí, dice. Determinar si es verdadero o es falsa, perdón, cada una de las siguientes oraciones. Entonces decimos, la Tierra es esférica, verdadero. Ecuador está en América del Sur, verdadero. Nosotros podemos darnos cuenta de esto sin la necesidad de estar buscando un texto o algo por el estilo, porque son cosas que ya están predeterminadas y que todos con el razonamiento lógico podemos entenderlas, ¿no? Ahora fijémonos en esto, dice, lava el carro por favor, no se puede determinar. Vamos a poner otro ejemplo, ¿no? Si yo les digo lindo Quito, entonces si yo digo lindo Quito, esto también se está refiriendo a una oración simple, es decir, no es una oración la cual nosotros tengamos que razonar para saber si es verdadero o falso. ¿Para qué nos sirve todo este criterio? ¿Para qué nos sirve esto de saber si es que algo es verdadero o falso? Esto tiene una utilidad. La utilidad más importante son las proposiciones. Entonces, en función de esto, nosotros vamos a trabajar las proposiciones. Vamos a borrar, aquí le puse un poco mal, vamos a ponerle bien. Vamos a utilizar entonces, ¿qué es esto de las proposiciones? Muy bien, verán, las proposiciones son enunciados que nosotros podemos decir si son verdaderos o falsos. Por ejemplo, veniendo al tema aquí que estamos revisando en el libro. Si yo les digo la Tierra es esférica, al ser verdadero, entonces yo puedo decir que esta es una proposición. ¿Por qué? Porque sabemos que es verdadero. ¿Ecuador está en América del Sur? Sí, sabemos que es verdadero, también es proposición. 3 menos 2 es igual a 4, eso es falso, pero también es proposición. Entonces, todo lo que es una proposición realmente es lo que a nosotros nos ayuda a saber si nosotros podemos determinar si es verdadero o falso. Entonces esa es la idea para nosotros poder saber que es una proposición.
Y dichas proposiciones van a estar determinadas, representadas por las letras del abecedario, empezando por la P minúscula, es decir, P, Q, R, S y así sucesivamente, y deben ser minúsculas. Por ejemplo, yo digo la Tierra es esférica, vamos a poner aquí P como la Tierra es esférica, ¿no? Vamos a ponerle aquí, la Tierra es esférica. Entonces aquí nosotros ya tenemos el primer tema o la primera parte de este gran tema que son la lógica matemática, entender lo que es una proposición. Ahora fijémonos, si yo pongo hola, ¿cómo está? Esto ya no es una proposición. Si yo pongo hola, ¿cómo está? Esto no es una proposición. Por lo tanto, no entra en el rango que nosotros buscamos de P, Q, etcétera, ¿no? Entonces es importante que nosotros sepamos reconocer qué es esto de la proposición. Vamos a tomar ciertas partes del libro, vamos a no todo, obviamente. Yo les dejo para que ustedes le puedan revisar. Vamos a ir netamente a lo que nos sirve. Entonces, una vez que nosotros sabemos lo que son proposiciones, vamos a poner aquí un listado, vamos a poner unos ejemplos de proposiciones. Entonces vamos a decir lo siguiente, a ver, decimos 2 más 3 es igual a 8. Entonces eso no es una proposición. Por favor respondamos, espero que la mayoría haya puesto que sí. Entonces si esto es una proposición, le vamos a determinar desde la letra P. Vamos con otra proposición y les digo 3 menos 2 es igual a 1. También es otra proposición, así que le vamos a llamar Q. Entonces, ¿qué sucede si es que yo necesito unir estas proposiciones? Es decir, yo necesito decir 2 más 3 es igual a 8 y necesito que 3 menos 2 sea igual a 1, pero que todo esté dentro de una sola proposición. Para esto, nosotros vamos a utilizar un arma o una ley, se podría decir, que se llaman conectivos. Vamos a analizar los conectivos lógicos. ¿Qué son los conectivos? Los conectivos son las palabras que nos ayudan a unir estas proposiciones. Y estos conectivos son los siguientes. Son el y, el o, el sí entonces, y el sí y solo sí. Estos son los conectivos más utilizados, los que más vamos a utilizar nosotros. Y vamos a representarles también con símbolos. Así como las proposiciones se representan con letras, estas palabras también tienen símbolos para representarse. Por ejemplo, el i se va a representar así, la o se va a representar con esta cuña, el sí entonces se representa con una flecha y el sí y solo sí se representa con dos flechas. A este o con una flecha de doble vía. No se olviden, a este se le conoce también como condicional y bicondicional. Pero bueno, esas terminologías vamos a dejarlas para los libros. Lo que nos interesa a nosotros es la aplicación de esto. Entonces significa que yo a estas proposiciones que estoy aquí teniendo, puedo yo utilizar uno de estos conectivos. Cualquiera de estos me van a servir para unir. Entonces vamos a ponerles y vamos a leerles. Por ejemplo, yo les digo P y Q. Vamos a poner acá P o Q. Vamos a cambiar un poco de orden y decimos Q, entonces P. Y acá vamos a poner Q, sí y solo sí, P. Entonces vamos a leerles en función de lo que tenemos aquí. Si nosotros leemos, dice 2 más 3 es igual a 8. Fijémonos, 2 más 3 es igual a 8 y 3 menos 2 es igual a 1. Fíjense, así he unido esta proposición P y esta proposición Q con un conectivo, y. Asimismo vamos a leer dice P o Q. Entonces digo 2 más 3 es igual a 8 para la P. O, porque este es el conectivo O, acuérdense por favor, ahí está el conectivo O 3 menos 2 es igual a 1. ¿Y qué es lo que he hecho? He unido esto y esto con conectivos lógicos que nosotros tenemos aquí. Eso ha hecho que estas dos oraciones que estaban separadas, o dos proposiciones que estaban separadas, se conviertan en una sola, o sea, en equivalentes a una nueva proposición. Vamos a ponerle con mayúscula para identificar que es otra proposición. Entonces, esta proposición se llama proposición compuesta, etcétera, etcétera. Así le decimos en los libros, pero nosotros vamos a enfocarnos netamente en esto. Muy bien, para seguir entonces con el estudio vamos a leer esto de acá. Dice Q entonces P. Leámosle por favor. Decimos 3 menos 2 igual a 1, entonces 2 más 3 es igual a 8. Fíjense, y así también hemos encontrado una lógica al unir estos dos. Por eso este tema se llama lógica. Como ven, estamos tratando de obtener diversos enunciados y estos enunciados van teniendo un criterio, van teniendo una lógica en función de lo que estoy analizando. Vamos acá, el sí y solo sí. A ver, dice Q, sí y solo sí, P.
Entonces decimos 3 menos 2 igual a 1, solo si 2 más 3 es igual a 8. Fíjense, y así también hemos logrado obtener una lógica de estas dos proposiciones que originalmente eran proposiciones simples y ahora se convirtieron en proposiciones compuestas. Esto de proposiciones simples y compuestas, por favor, podemos nosotros leerles aquí. Como por ejemplo, aquí nos dicen claramente que es una proposición compuesta. Aquí también tenemos las diversas reglas, normas, etcétera, que nosotros podemos seguir para poder estudiar esto. Aquí están los operadores lógicos, que también se les conoce como conectivos. Aquí está el i, etcétera. Por favor, le revisan el libro, le repito, va a estar en la descripción. Entonces, pues bien, vamos a dejarle a un lado el libro. Ahora sí vamos a enfocarnos en el estudio, ¿no? Entonces, una vez que nosotros tenemos estas operaciones o estos conectivos, nuestra tarea es ir resolviendo estas nuevas proposiciones. Sí, porque no solamente esto se queda en la parte numérica, ¿no? En la parte lógica, perdón. Esto también tiene una resolución. Entonces, para nosotros utilizar esta resolución, nosotros vamos a utilizar leyes que nos van a servir para resolver estas proposiciones. Cada conectivo tiene una ley, empezando por el i, el o, el entonces y el sí y solo sí. Cada uno de ellos tiene una regla que nos ayuda a saber si lo que estoy diciendo tiene lógica o si es que lo que estoy diciendo no tiene lógica. ¿Qué significa esto de que no tenga o sí tenga lógica? Vamos con estos 3 puntos que significan por lo tanto. Si algo es verdadero, nosotros le vamos a llamar tautología. Tautología, ¿no? Si algo es verdadero. Si algo es falso, nosotros le vamos a decir contradicción. Nosotros le vamos a decir contradicción. Y si tenemos mezclas, es decir, entre verdaderos y falsos, como ya vamos a ver, esto se llama indeterminación. Entonces, dependiendo del lugar o el libro que estén estudiando, esto puede cambiar de terminología, pero por lo general es lo mismo, ¿no? ¿Qué significa que si algo es verdadero? Vamos a separar esto de aquí, ¿no? Esto, por favor, es importante que nosotros lo sepamos. ¿Qué significa todo esto con respecto a los conectivos y a las leyes que vamos a estudiar? Por ejemplo, si tengo dos proposiciones para todos los casos, PQ, 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 y acá también vamos a poner el P y Q. ¿Qué sucede si tengo proposiciones para todos estos casos? Vamos a darles valores de verdad a estas proposiciones y vamos a analizar esos valores de verdad. Por ejemplo, digo, a ver, este es verdadero y este es falso. Entonces, si tengo esta configuración, mi respuesta va a ser falsa. Ya vamos a poner la ley. ¿Qué sucede en cambio si es que yo tengo falso y verdadero? En este conectivo sigue siendo falso. ¿Qué sucede en cambio si es que yo tengo verdadero y un verdadero? Entonces en este conectivo ahora esto es verdadero. ¿Y qué sucede si es que yo tengo ahora falso y falso? Entonces nosotros aquí vamos a decir que esto es falso. Si analizamos todas estas situaciones que acabo de poner, o todas estas, se podría decir, suposiciones que estoy diciendo, nos damos cuenta que solo si es que los dos son verdaderos, mi respuesta es verdadera. Para el conectivo y. Entonces así podemos determinar la ley. Es verdadero si las dos proposiciones son verdaderas. Caso contrario es falso. Fíjense, ya hemos determinado la primera ley de este estudio. Entonces, en función de estas leyes, yo voy a tener que resolver los ejercicios y saber si son tautologías, si son contradicciones o si son indeterminaciones. Muy bien, vamos a continuar. Perdón, se me acercó ahí una basurita. Vamos a continuar. Entonces, ahora tenemos el O. Fíjense, ahora este se llama O. Acuérdense, por favor. Acá están expresados. Fíjense, el I, el O, el entonces y el sí y solo sí. Muy bien, fijémonos en el O entonces. Dice, el O. Ahora yo voy a hacer los mismos ejemplos. Digo verdadero, falso. Vamos a poner otra condición. Falso, verdadero. Verdadero, verdadero. Y falso, falso. Ahora, fijémonos en la ley de el O, por favor. El O nos dice que si los dos tenemos en las dos proposiciones al menos un verdadero, esto es verdadero, esto es verdadero, esto es verdadero y solo aquí es falso. Entonces, analizando esto que estoy escribiendo aquí, ya podemos tener la ley de el O. ¿Cuál sería la ley del O? Es falso si los dos son falsos. Entonces, así fíjense, yo ya me sé la ley del I y la ley del O.
Les repito, ¿para qué nos va a servir esto? Esto nos va a servir para cuando nos pongan ejercicios que son típicos y nos digan, dada la siguiente tabla, dado el siguiente ejercicio, determine si es una tautología, una contradicción o una indeterminación. Muy bien, continuemos acá entonces. Acá vamos con el entonces y vamos a poner exactamente los mismos ejemplos, ¿no? Digo verdadero, falso, falso, verdadero, 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 falso, falso, ¿no? Ya les voy a explicar cómo poner estos términos porque estoy poniéndoles al azar. Existe una ley también para poder poner esto y ya les voy a explicar cómo. Entonces, fijémonos, yo voy a poner así mismo las características y ustedes van a decir la ley. Entonces, en este caso, yo digo esto es falso, esto es verdadero, verdadero y esto es verdadero. Entonces, ¿qué podemos analizar de esta regla o de esta ley? Muy bien, podemos analizar el entonces es falso si tenemos esto. Si tenemos esto, entonces mi regla es falsa. ¿Sí? Fíjense, ya sabemos 3 leyes que nos van a servir para poder resolver estos ejercicios. Y bien, vamos con la última proposición o el último conectivo. Hagamos un paréntesis, están por ahí un poco de ruido y disculpen, ahorita estamos confinados para aquellos que están viéndonos en diferentes épocas. Esperemos que esto ya suceda, pero ahorita todo lo que son oficinas, trabajos, todo está confinado y nos toca trabajar desde la casa. Entonces espero que por favor me tengan un poco de paciencia, especialmente con algunos perritos que están por ahí ladrando. Y haciendo un poquito de spam aquí, por favor, si ustedes ven animales en la calle, perritos, gatos, etcétera, alguien que ustedes puedan ayudar, denle un poco de comida, ya que ahorita como estamos en la pandemia, y bueno, no solamente en esta pandemia, sino alrededor de todo el tiempo, para los que están viendo esto después de la pandemia, estamos con un virus que no nos deja salir de casa ni trabajar tranquilamente, así que por favor, bueno, con este paréntesis y este pequeño spam, también se les recomienda, por favor, ayuden a los animales, las personas también que necesiten de ustedes, no desperdicien comida. Sí, antes de votar mejor regalen a los animalitos que están por ahí, ¿no? Bueno, entonces espero que me entiendan con respecto al ruido y continuemos. Bueno, aquí seguimos entonces, digo, a ver, verdadero, falso, falso, verdadero, 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 falso y falso. Aclaro una cuestión especialmente para los eruditos matemáticos. Esto estoy poniendo al azar ya que solamente es un estudio, ¿no? Ya voy a explicar cómo se utiliza esto. Entonces, yo les voy a decir qué sucede aquí. Aquí digo es falso, perdón, falso, aquí digo es verdadero y aquí digo es verdadero. Ahora, fijémonos en el sí y solo sí. ¿Qué entendemos de este sí y solo sí? Que es verdadero si los dos son iguales. Si las dos proposiciones tienen el mismo valor de verdad, entonces yo sé que es verdadero. Si no tienen el mismo valor de verdad, ya no es verdadero. Fíjense entonces, para no hacer más largo el asunto, hemos obtenido la regla del y, la regla del o, la regla del entonces y la regla del sí y solo sí. Cabe recalcar que existen otros conectivos o que también son otras herramientas que vamos a utilizar, como por ejemplo esta, que se le dice ni lo uno ni lo otro, pero ese utilizaremos si es que llegamos a tener ejercicios. Vamos a enfocarnos especialmente en sus pedidos y sí vamos a revisar esto, pero en una cápsula educativa breve que haremos en un futuro. Y uno que sí vamos a utilizar y que sí es bastante común, es el que, bueno, que siempre vamos a encontrarnos en este tipo de ejercicios, es otro conectivo que le vamos a llamar no. El conectivo no, o que simplemente se le conoce como el cambio de valor de verdad. El no se le representa con un churito así, o también se le puede representar así, ¿no? O también hay casos en los que les ponen así, pero todos representan la n. Entonces, este no lo que hace es cambiar el valor de verdad. Cambiar el valor de verdad. ¿Qué significa esto de que va a cambiar el valor de verdad? Por ejemplo, si yo les digo la proposición P y digo 3 más 2 es igual a 7, entonces sabemos que esta es mi proposición P. Al yo poner esto, fíjense por favor, al yo poner esto y decir NP, entonces estaría diciendo no se cumple esto de aquí. No es verdad, 3 más 2 es igual a 7. Leámosle ahora sí con lógica. P, 3 más 2 es igual a 7. Y no P, no es verdad que 3 más 2 es igual a 7. Entonces, ¿qué es lo que hace el no? El no es cambiar el valor de verdad. Por ejemplo, en este caso, esta era falsa. Y al nosotros ponerle el no, esto se convierte en verdadero. Esos son los conectivos entonces.
Esto es un pequeño resumen de los conectivos. Ahora sí vamos a la siguiente parte, ya la parte más interesante de este tema con el que vamos a terminar esta primera clase. La parte más interesante o realmente la utilidad que nosotros vamos a tener para esto son las tablas de valores de verdad. Las tablas de valores de verdad. ¿Qué son estas tablas de valores de verdad? La tabla de valores de verdad son las que nos van a ayudar a responder operaciones que son más difíciles, ya no tan sencillas, y tampoco es que nos vamos a enfocar simplemente en nuestro razonamiento, sino ahora sí vamos a seguir leyes. Por ejemplo, digo aquí tengo P y Q. Fíjense, vamos a empezar por esta simple, luego vamos a irnos a esta P, entonces Q, y vamos a poner aquí I, R, fíjense, ahora tenemos 3, y vamos a dejar una tercera aún así, y digamos Q, I, no R, sí, solo sí, P, I, Q. Bueno, cambiemos de este I, cambiémosle por un O, vamos a ponerle P o Q, entonces ponemos P o Q. Muy bien, ahí tenemos estos 3 ejemplos, vamos a empezar por el más básico. ¿Cómo resolvemos nosotros una tabla de valores de verdad? Muy bien, para resolver una tabla de verdad o valores de verdad, lo que hacemos primero es contar las proposiciones. Vamos a contar las letras en pocas palabras. ¿Cuántas letras tenemos? 1 y 2. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es 2 elevado al número de proposiciones. Es decir, tengo 2, entonces 2 al cuadrado. Fijémonos acá. Acá, utilizando la misma regla, nosotros decimos, a ver, 2, siempre 2, y cuento 1, 2, 3, y en este caso tengo 2 al cubo, ¿sí? Fijémonos acá, vamos a ver aquí sí les quiero ver cómo se dice, 2 siempre como base, y digo 1, 2, 3, y esta ya no cuenta. ¿Por qué no cuenta esta? Porque cuando se repiten, solamente se cuenta una vez. Entonces tengo 1, 2 y 3 proposiciones diferentes, por lo tanto va a ser también 2 al cubo. Entonces, ¿para qué nos sirve esta regla? Como fíjense, ¿para qué nos sirve esta regla? Esta regla nos va a servir para saber cuántos valores de verdad tengo que poner. Es decir, esto que yo puse acá fue un ejemplo para que nosotros podamos entender las operaciones. Pero en la práctica nosotros hacemos lo siguiente. Por favor, pónganme atención. Con esto terminamos la primera clase. Si yo digo P y Q, entonces no es que yo puedo decir, esta es verdadera porque me parece que es verdadera. No, no, no. Esta regla que acabamos de poner así nos dice que vamos a tener dos situaciones. La mitad van a ser verdaderos y la otra mitad van a ser falsos. ¿A qué se refiere esto que acabo de decir? Vamos a hacer la tabla y digo, a ver, este es verdadero, verdadero y falso, falso. Ya que tenemos 4 valores y estos 4 valores deben estar 2 verdaderos, 2 falsos en la primera proposición. En la segunda también deben estar 2 verdaderos y 2 falsos, pero puestos intercalados, es decir, un verdadero, un falso, un verdadero y un falso. Para que se entienda mejor, aquí ponemos la mitad, 2 verdaderos, 2 falsos, y acá la mitad de la mitad, un verdadero, un falso, un verdadero, un falso. Pero al final nos siguen dando 4 valores distintos para cada uno. En pocas palabras, nos estamos mezclando las posibilidades de valores que podremos tener aquí. Entonces, lo único que hacemos es ir utilizando la regla. Por ejemplo, aquí digo, a ver, verdadero y verdadero, según lo que estudiamos. Por favor, los que no se memorizaron, regresen en el video, memorícense los conectivos y vuelvan acá. El I es verdadero si los dos son verdaderos, por lo tanto esta es verdadera. Esta de aquí con esta de acá. Si hay un falso y es falso, por lo tanto esto es falso. Si hay un falso y es falso, por lo tanto esto es falso. Si hay un falso, toda la I ya es falso. Entonces fíjense, al unir estos dos, me ha dado mi respuesta de aquí. Y como explicamos, si tenemos valores mezclados, esto es una contradicción. Perdón, no es una contradicción, esto es una indeterminación, por favor. Perdónenme aquí, tuvimos un problema de imprenta nada más. Esto es una indeterminación, por favor. Indeterminación, así se llama, por favor. Indeterminación. Entonces, fíjense, así yo he resuelto la primera tabla de valor de verdad. Una bastante sencilla, bastante fácil. Y vamos entonces a la siguiente tabla para seguir repasando. En la siguiente tabla, en cambio, tenemos 2 al cubo y esto nos va a dar 8. Ya no nos da 4. Eso significa que yo voy a tener 4 verdaderos y 4 falsos. Siempre va a ser la mitad. Entonces, copiamos el ejercicio. Digo, a ver, P, entonces Q. Esto va entre paréntesis y un R. Y lo que vamos a hacer es ir copiando estos valores empezando desde la P. Entonces digo 1,
2, 3, 4 verdaderos y digo 1, 2, 3, 4 falsos. En el siguiente vamos a ponerle la mitad, es decir, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Y en el último la mitad de la mitad, es decir, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero y falso. ¿Sí se entendió? Vamos a repetir. De la base que nosotros tomamos siempre va a ser 2 y lo que hacemos es contar las proposiciones. 1, 2, 3 proposiciones, por lo tanto es 2 al cubo. 2 al cubo es igual a 8, mitad verdaderos, mitad falsos y hacemos la tabla, ¿no? No se olviden que entre cada proposición se va disminuyendo a la mitad de la mitad y así nosotros resolvemos. Ahora, vamos al siguiente paso. Una vez que nosotros hemos puesto la operación o hemos puesto los valores de verdad que se les conoce, nosotros vamos a unir primero estos dos para que me dé mi respuesta. ¿Por qué primero estos dos? Porque esto es similar a lo que nosotros hacemos en la destrucción de paréntesis. Por ejemplo, ustedes alguna vez han de haber roto paréntesis, como le decíamos en el colegio. Y al romper estos paréntesis, lo que nosotros hacemos es empezar primero por lo más básico, es decir, primero paréntesis, luego corchetes, etcétera. Aquí se aplica exactamente lo mismo. Empezamos primero por los paréntesis y luego todo el ejercicio en general, ¿no? Para hacerle un ejemplo un poco más vívido, más entendible, si es que yo tengo 2 por 3 entre paréntesis y esto más un 2, primero rompo esto y luego sumo esto, ¿no? Entonces así es como nosotros también aplicamos aquí, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Así que por favor empezamos por los paréntesis. Entonces, ¿cómo hacemos? Primero debemos saber las leyes. ¿Cuáles leyes? Las primeritas que les di. Vamos a regresar un ratito. Estas leyes de aquí, por favor, tienen que memorizarse. Una vez que ya se memorizan, lo único que vamos a hacer es ir comparando. Muy sencillo. Decimos, a ver, este era verdadero siempre, solamente cuando yo tengo un BF, ahí es falso. Entonces, a ver, digo verdadero, verdadero. Aquí tengo un BF, entonces este es falso. Tengo otro BF, también es falso. Y en todos los casos ya no tiene esta configuración de falsos, por lo tanto concluyo que todos son verdaderos. Y así he obtenido mi respuesta de mi paréntesis. Entonces, con esta respuesta del paréntesis, voy a venir a la siguiente regla de acá, o a la siguiente fila, y vamos a hacer exactamente lo mismo. Es decir, unimos esta fila que está en morado con esta otra fila que está en morado y nos ha dado nuestro cajoncito de rojo. Este cajón de rojo es la respuesta del paréntesis, que ahora le estoy poniendo en rojo, y lo que tengo que hacer para terminar es unir la respuesta de rojo con lo otro que está acá en morado, para poder terminar con mi ejercicio. Entonces vamos a hacerle así, ¿no? Bueno, dentro de esto voy a hacer un paréntesis. Hay veces en las que nos dicen que separemos y no hay problema, al final llegamos a lo mismo. Hay veces en las que nos dicen que separemos, por ejemplo, nos dicen que pongamos esto aparte, lo otro aparte, y también vamos a hacer un ejercicio con esa operación, pero por lo pronto vamos a enfocarnos en aprender bien la tabla, ¿no? Entonces luego decimos, a ver, este con este me va a dar mi respuesta, y así sucesivamente. Así que bien, vamos a enfocarnos en estas respuestas, ¿no? A ver, vamos aquí. Continuemos. Decimos verdadero y verdadero. Este es un i, entonces es verdadero. Si es que aparece un falso con el i, ya todo es falso. Entonces esto es falso. Acá aparece otro falso, esto también es falso. Aparece otro falso, esto también es falso. Acá tenemos un verdadero. Acá tenemos un falso, por lo tanto ya es falso. Acá los dos son verdaderos, ahí sí es verdadero. Acá tengo un verdadero y un falso y aquí es falso. Y todo esto que está aquí, que ahora le vamos a poner así con una línea ondulada, todo esta es mi respuesta del ejercicio. Entonces en este caso yo tengo que decir ¿qué es? ¿Es una tautología? ¿Es una contradicción o es una indeterminación? También llegó a ser una indeterminación. No se olviden por favor, indeterminación. No se olviden por favor de revisar las reglas que nosotros tenemos acá. Estas reglas que nos dicen que si todo es verdadero es tautología, si todo es falso es contradicción y si hay mezclas son indeterminación. En algunos textos les suelen decir también contingencia, etcétera. Eso no hay ningún problema, ¿no? Entonces, bueno, vamos al último tema, al último ejercicio. Luego les voy a dejar unos deberes. Los deberes, por favor, les estaré recibiendo. Los que gusten pueden enviarme por WhatsApp o también pueden dejarnos en los comentarios. Nos dejan una fotito o alguna cosa y nosotros les revisamos. Y no se olviden que para tener una experiencia un poco más
más premium y si necesitan deberes, si necesitan que se les ayude para algún examen, ahorita al menos que estamos en la era digital. Entonces, por favor, escríbanos, inscríbanse en la plataforma. Tenemos precios muy básicos desde $2. Entonces, se inscriben en la plataforma y ustedes tienen un trato un poco más personalizado. Como ustedes sabrán, hay veces que los mensajes no se pueden leer todos, pero estamos para aún así contestarles todos porque nosotros sabemos que no, el dinero es bien complicado en estas situaciones. Estamos muy difíciles la situación económica, pero aún así se les estará tratando de ayudar a las personas que necesiten y los que quieren una atención un poco más personalizada, si necesitan que se les ayude con deberes, con talleres, con trabajos, con mucho gusto, por favor, suscríbanse a la plataforma virtual aquí de la institución. Y los que quieran más información acerca de la plataforma es el 0961 28 26 26. Escríbanos y ahí nosotros les vamos a dar ayuda, ¿no? Les repito, desde $2, completamente barato, ¿no? Pero aquí con el curso, si ustedes le repiten y le están ahí poniendo atención, pueden estudiar tranquilamente. Entonces, bueno, vamos ahí. Acá tenemos 2 al cubo y 2 al cubo nos decía que era 8 y de este 8 sabemos que me dan 4 verdaderos y 4 falsos. Por lo tanto, vamos a hacer esta tabla y decimos, a ver, Q y no R. Fíjense, aquí tenemos un no R. Entonces, P, O, Q. Entonces sabemos que en la primera proposición que aparece aquí van a ir verdaderos. Hay algunos textos en los que nos dicen que empecemos por la P, pero bueno, yo eso no recomiendo. Siempre se debe poner desde la primera proposición que aparece. Es decir, verdadero, verdadero, verdadero. Perdón, aquí sí, verdadero estamos bien. Son 4, verdadero, verdadero, verdadero. Acá decimos falso, falso, falso y falso. Acá en la siguiente tenemos una R. Entonces aquí en la R decimos, a ver, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso y falso. Y como ven tenemos un no. Si nos acordamos del no, el no lo que hacía era cambiar el valor de verdad a todos. Entonces aquí lo que vamos a poner es falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero y verdadero. Es decir, esta de aquí nosotros inclusive podríamos haberle obviado, ya que no es, si ya tenemos práctica, simplemente podemos poner la negación de forma directa. Bueno, entonces sigamos con el estudio, por favor. Entonces digo, a ver, aquí aquí tenemos entonces las operaciones. Ya hemos puesto los valores de verdad para la primera proposición y la segunda. Muy bien, vamos con la proposición P entonces. La proposición P, como es la tercera proposición, fíjense, tenemos la 1, la 2, la 3. Entonces la tercera proposición nosotros vamos a poner 1, 2, es decir, la mitad de verdaderos, 1, 2 y la mitad de falsos. 1, 2, siempre tratando de que todo nos quede bien ordenadito, bien bonito, ¿no? 1, 2 y finalmente vamos con la Q. La Q es la misma Q y como habíamos explicado, las que se repiten se debe poner con los mismos valores, ¿no? Entonces aquí ponemos 1, 2, 3, 4. Les repito, siempre tratando de que nos quede todo ordenado, ¿no? De que nos quede todo ordenado. Entonces finalmente lo que vamos a hacer es completar con las reglas que ya aprendimos, que ustedes ya debían memorizarse. Entonces tenemos un conectivo I. Entonces digo B, I, F, F. B, I, F, F. Fíjense, 1 a 1, 1 a 1. B y B, B. B y B, B. F y F, F. F y F, F. F y B, F. F y B, F también. Entonces ya tengo la primera regla o la primera respuesta de mi primer paréntesis. Vamos al segundo paréntesis porque esto es igualito a lo que aprendimos en el colegio, le repito, a la escuela también, en básico y en intermedio es romper primero paréntesis y luego vamos a todo el ejercicio, ¿no? Entonces aquí tengo B y B, perdón, este es un O, entonces B o B, de 1 a 1 con el conectivo que tenemos en el medio, B o B, B. B y una F, esto también es B, esto también es B, esto también es B. No se olviden que en la O, con que haya un verdadero, ya todo es verdadero. Entonces esto es verdadero. Acá tenemos los dos falsos, aquí sí es falso, aquí es verdadero y aquí también es falso. Entonces noten, aquí tenemos ya las dos columnas de nuestra respuesta y vamos a enfocarnos en la columna de aquí del medio. La unión de las dos nos da nuestra columna respuesta del final. Asimismo vamos uno a uno, vamos a encerrarles para que ustedes puedan tener un poco más de visualización. Entonces esta columna de aquí con esta columna de acá son las dos, la unión de las dos nos va a dar la del medio. Entonces para eso utilizamos
este conectivo que es el sí y solo sí, y nos dicen que es falso siempre y cuando los dos sean diferentes. Si son iguales es verdadero, entonces falso, aquí son diferentes, entonces esto es falso, son diferentes, falso, son iguales, verdadero, son iguales, verdadero, son diferentes, falso, son iguales, verdadero, son diferentes, falso, son iguales, verdadero. Y esta que ahora está en rojo viene a ser mi respuesta, que en este caso también nos ha dado una indeterminación. Esta es una indeterminación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cada ejercicio va a ser diferente, aunque en este caso nos han dado las tres respuestas como indeterminación, pero hay ejercicios en los que nos dan todas tautologías o nos dan todos contradicciones, pero es importante que nosotros sepamos cómo se maneja. Por favor, todas las dudas, preguntas, por favor les estoy leyendo en los comentarios. No se olviden, les damos la bienvenida a este curso. El curso va a seguir. Todos los días vamos a subir de 2 a 3 clases. El día de hoy esperemos luego subir física también y también lo que es trigonometría para poder terminar con estos cursos. Y si tienen amigos que necesiten de situaciones como estas, por favor, compartan en nuestro canal, suscríbanse también y continuamos pues. Les voy a dejar unos deberes y con eso ustedes pues podrían estudiar, ¿no? Vamos entonces con unos pequeños deberes, unos pequeños trabajos. Los que gustan pueden enviarnos a nuestro número de contacto y los que quieran pues no se olviden la plataforma. Cualquier situación estamos a la orden. Entonces decimos, a ver, vamos con unos deberes. Les digo P, entonces no Q, le vamos a poner aquí I, entonces, perdón, R y S. Vamos a cerrar aquí un corchete. Vamos a ponerle sí y solo sí un Q o P. Muy bien, primer ejercicio de deber. Vamos con el segundo de deber. Les digo P, entonces R y S. Muy bien, bastante fácil. Y vamos con el tercero y les digo Q, entonces R, sí, y solo sí, no Q, no P, entonces no Q, y le vamos a negar a estos dos. Y estos son los tres ejercicios de deber. Por favor, les revisan y les estoy revisando yo a los chicos que están en la plataforma. Y pues bien, vamos a aclarar algunas situaciones. Vamos a poner aquí unas notas nada más. Nota. No he tomado el orden de las proposiciones, es decir, hay autores, hay libros también que nos obligan a que siempre debemos tomar P, Q, R, S. Yo estoy omitiendo el orden, eso aclaro. Y la segunda nota es que los verdaderos, también hay libros en los que les ponen como 1 y a los falsos les ponen como 0, así que no se vayan a marear, llega a ser lo mismo, ¿no? En lugar del verdadero le ponen 1, en lugar del falso le ponen 0. Eso hay que recalcar, por favor. No se olviden también para los chicos que están en el colegio, los chicos que están en secundaria o en el colegio, por favor, si tienen deberes, exámenes, por favor escríbanos. Se podrá responder a los que entre más rápido nos escriban sería mejor, pero no se olviden que si quieren una experiencia más premium, si les ha gustado la clase, tenemos precios desde $2. Y también a los chicos del SMIL, los que están para el SMIL, Esforce, FAE, etcétera. Nosotros los cuestionarios estamos compartiendo eso sí netamente por la plataforma, pueden igual inscribirse, aunque algunos vamos a subir aquí a YouTube, pero obviamente no se va a poder subir completos, pero se les va a ayudar ahí. Entonces por favor inscríbanse, todos los cuestionarios van a estar ahí. Ha sido un gusto, espero que les haya gustado la clase, les leemos en los comentarios y no se olviden, ahora nosotros estamos ya pasando por lo que se le conoce como la evolución de la educación. Es un gusto, ¿no?